Mi exesposa, que me engañó y abandonó a nuestra familia hace años, aparece en mi puerta con el hijo de otro hombre, queriendo ser una familia de nuevo. Le cerré la puerta en la cara. Algo de contexto aquí: mi exesposa Angela, de 36 años, y yo, hombre de 37 años, nos conocimos cuando estábamos en nuestros veintitantos, cuando yo tenía alrededor de 24. Trabajábamos en la misma empresa y así fue como nos conocimos. Después de estar en una relación durante 2 años, nos casamos y dentro de los 3 años de matrimonio, tuvimos 2 hijas, ahora de 9 y 7 años. El segundo embarazo fue inesperado y ella no estaba contenta al respecto, pero no lo interrumpió. Aunque le dije que estaría bien para mí si lo hacía, ya que no quería ponerla en algo que no quisiera. Después de nuestra primera hija, las cosas aún eran geniales entre nosotros y estábamos tan enamorados como podíamos estar. Pero eso cambió después del segundo embarazo. Se volvió muy malhumorada e irritable y constantemente nos criticaba a mí o a nuestra mayor. Pero simplemente asumí que era por todas las hormonas y esas cosas y traté de hacer las paces con esta nueva versión de Angela. Pensamos que esto cambiaría después de un tiempo, pero las cosas simplemente empeoraron progresivamente y mi hija y yo aprendimos a andar con pies de plomo a su alrededor. Yo me encargaba de todo, aunque se suponía que ella era ama de casa. Había dejado su trabajo por voluntad propia después de nuestro primer hijo y hacía todo el trabajo de la casa además de cuidar a nuestra mayor mientras yo trabajaba, hasta que quedó embarazada por segunda vez. Tuvimos que contratar a una empleada doméstica mientras estaba embarazada porque decía que estaba demasiado cansada para hacer el trabajo de la casa además de cuidar a nuestros hijos. Estuve de acuerdo, aunque estaba un poco fuera de nuestro presupuesto ya que no ganaba lo suficiente en ese momento. Acepté contratar a una empleada porque no quería incomodar a Angela, especialmente mientras estaba embarazada. Supuse que volvería a encargarse de la casa y los niños durante el día después de que naciera nuestra segunda hija. También, permítanme dejar en claro que no era uno de esos esposos que no hacen nada en la casa después de regresar del trabajo. Hacía todo lo que podía para ayudar, aunque solía estar agotado por el trabajo. Después de que dio a luz a nuestra hija menor, pensé que tomaría unos meses pero luego se recuperaría y podríamos volver a nuestra vida normal. Pero pasaron varios meses y no mostró signos de cambio. Permaneció igual de malhumorada e irritable y se negó a hacer cualquier trabajo en la casa. Simplemente se sentaba en casa todo el día y veía televisión. Ni siquiera jugaba con los niños ni nada y le pagaba a nuestra vecina para que los llevara al parque ocasionalmente. No quiero sonar resentido, pero me sentía así porque yo me mataba trabajando, día y noche. Y ella ni siquiera hacía lo mínimo en casa. También estaba resultando bastante caro para mí pagar a una empleada doméstica para que hiciera toda la cocina, limpieza y otras tareas domésticas. Tenía que encargarme de todos los demás gastos también y quería ahorrar dinero para el futuro de nuestras hijas. Eso se estaba volviendo casi imposible porque Angela se negaba a ayudarme de cualquier manera. Así que después de casi 6 meses desde el nacimiento de nuestra hija menor, decidí que no podíamos seguir así y tenía que hablar con Angela. Sabía que iba a ser una conversación difícil, así que le pedí a mis padres que cuidaran a nuestras hijas por un día y aceptaron. Ese día, senté a Angela y le dije que sabía que estaba cansada después de 2 embarazos, pero necesitaba que me ayudara y trabajara conmigo. Le expliqué que tener una empleada doméstica se estaba volviendo demasiado caro para nosotros y necesitaba que cumpliera su palabra y volviera a hacer al menos algunas de las tareas del hogar, para que pudiéramos renegociar y bajar el salario de la empleada y ahorrar algo de dinero. Ella se opuso a la idea y dijo que no instantáneamente porque decía que estaba demasiado ocupada cuidando a los niños para hacer cualquier trabajo en la casa y que yo debería empezar a ganar más en lugar de poner excusas y culparla por mi condición financiera. Traté de decirle que ya estaba haciendo lo mejor que podía, pero que ella también tenía que hacer su mejor esfuerzo si queríamos que este matrimonio funcionara. También mencioné cómo realmente no estaba cuidando a los niños. Porque, hasta donde yo sabía, simplemente los dejaba ver televisión con ella y se sentaban con ella durante horas mientras veía programas de telerrealidad de mal gusto. Esto es lo que la empleada doméstica me había mencionado una vez en una conversación. Pronto me di cuenta de que mencionar eso fue un gran error porque se enfureció y me acusó de espiarla a través de la empleada. Luego se lanzó en una diatriba contra mí y dijo que no iba a soportar más esto,
que estaba harta de que yo la presionara y la obligara a hacer todo el trabajo mientras yo no hacía nada excepto sentarme en un escritorio durante unas horas cada día. Luego me dijo que era mi culpa que no pudiera permitirme tener una empleada y que era una vergüenza que tuviera que suplicarle que me ayudara ya que se suponía que yo era el hombre de la casa. Todo era realmente ilógico y solo estaba agarrándose a un clavo ardiendo para hacer que pareciera que no había nada de malo en que ella no hiciera nada en todo el día y yo era el loco por esperar que realmente contribuyera y pusiera de su parte en la casa. Terminamos teniendo una pelea enorme y ella me llamó un perdedor que no podía permitirse estar con una mujer como ella de todos modos. Y yo le respondí llamando la vaca perezosa que ya había fallado en ser una buena madre, dado lo asustada que estaba nuestra hija mayor de ella, y ahora también estaba fallando en ser una esposa. Ese comentario realmente le afectó y me empujó muy fuerte. Perdí el equilibrio y caí sobre la mesa de café muy fuerte, rompiendo el vidrio y lastimándome. Tuve que ser llevado de urgencia a emergencias y ella siguió disculpándose conmigo y llorando todo el tiempo. Afortunadamente, solo me lastimé la espalda y fueron solo lesiones superficiales, pero podría haberme lastimado seriamente y ya no confiaba en Angela. Le dije que tenía que mudarse porque no confiaba en ella alrededor de los niños, ya que no había forma de saber cuándo podría perder los estribos con ellos y terminar lastimándolos también. Le dije a mis padres que cuidaran de nuestras hijas hasta que Angela se fuera y durante una semana, ella siguió protestando y diciendo que nunca dejaría que esto volviera a suceder, pero simplemente ya no confiaba en ella. Casi presenté una demanda de divorcio, pero me suplicó que le diera una oportunidad y al final de la semana, llegamos a la conclusión de que iría a vivir con sus padres por un tiempo y se sometería a terapia. Solo cuando un profesional médico le diera el visto bueno, le permitiría volver a vivir con nosotros. Obviamente había algo muy mal con ella porque las personas felices no actúan de esa manera, pero estaba dispuesta a trabajar en ello y mejorar. También no quería que mis hijas crecieran sin su madre, así que acepté no divorciarnos en ese momento y darle una segunda oportunidad a nuestro matrimonio. También estábamos recibiendo terapia de pareja mientras vivíamos separados, pero eventualmente todo resultó ser inútil porque terminó engañándome. Mis padres se habían mudado conmigo para ayudar con mis hijas mientras Angela vivía con sus padres. Íbamos a sesiones de terapia de pareja semanalmente y las cosas parecían mejorar por un tiempo. También estaba en contacto con su terapeuta, quien me dijo que había estado sufriendo depresión posparto, pero que estaba mejorando. Uno de sus síntomas habían sido intensos problemas de ira, que no tenía antes. Pero se salió de control cuando me empujó y eso fue una llamada de atención para ambos. Esto continuó durante casi un año y alrededor del sexto mes, incluso le permití visitar a nuestras hijas bajo mi supervisión. Poco a poco volvía a ser su antiguo yo y me alegraba verlo. Finalmente sentí que nuestra situación estaba mejorando y que realmente podríamos hacer que funcionara. Pero luego, de repente, dejó de venir a nuestras sesiones de terapia sin ninguna explicación. También dejó de responderme, pero sabía que estaba progresando ya que su terapeuta me mantenía informado. No tenía sentido para mí y durante semanas seguí tratando de hablar con ella, pero simplemente me rechazaba y decía que quería algo de tiempo para sí misma. Finalmente, después de casi 3 meses de evitarme, decidí visitarla en casa de sus padres. No lo había hecho antes porque sus padres no me querían y me culpaban porque creían que yo era quien había vuelto loca a su hija y la había hecho actuar así. Así que me había dicho que sería mejor si no la visitaba mientras vivía con ellos, ya que eso solo conduciría a mucho drama y definitivamente era lo último que necesitábamos. Pero rompí esa regla y los visité de todos modos, ya que ella había estado actuando distante y faltando a las sesiones de terapia. Incluso cuando aparecía ocasionalmente, parecía desinteresada y simplemente no podía entenderlo. Cuando traté de hablar con ella en persona, por teléfono o incluso por mensaje, me decía que todo estaba bien. Pero podía darme cuenta por su comportamiento de que ciertamente había algo que me estaba ocultando. El día que aparecí en casa de sus padres, esperaba que estuviera en casa, pero no estaba allí. Cuando le pregunté a sus padres dónde estaba, me dijeron que no se les permitía decírmelo y me cerraron la puerta en la cara. Pude notar que estaban disfrutando esto y tuve un mal presentimiento al respecto, así que decidí llamar a Angela mientras estaba parado frente a la casa de sus padres. Intenté llamarla varias veces, pero no contestó y me estaba poniendo cada vez más paranoico, así que decidí rodear la casa y de alguna manera entrar por mí mismo.
Fui al patio trasero porque sabía que sus padres generalmente dejaban la puerta de la cocina abierta, pero ni siquiera necesitaba llegar tan lejos porque vi a Angela sentada en el columpio que sus padres tenían en su patio trasero. La mala noticia era que estaba sentada de espaldas a mí porque estaba besándose con un hombre que no reconocí. Ha pasado mucho tiempo desde que los vi, pero está grabado en mi mente porque fue el momento más horrible de mi vida y no he podido olvidarlo hasta hoy. El tipo con el que se estaba besando se apartó tan pronto como me vio y para cuando Angela se dio la vuelta, ya había comenzado a caminar de regreso a mi coche. Ella me alcanzó y trató de detenerme, pero no estaba escuchando nada de lo que decía porque estaba en shock. Trató de agarrarme, pero la aparté y le dije que no me tocara, así que no lo hizo y volví a mi coche y comencé a conducir de regreso a casa. La bloqueé en todas partes tan pronto como llegué a casa para que no tuviera la oportunidad de explicar y le dije a mis padres que quería que buscaran un abogado para mí y les informé de lo que acababa de presenciar cuando visité la casa de los padres de Angela. No la vi ni supe de ella hasta que tuvimos que reunirnos con el mediador designado por el tribunal para nuestro acuerdo de divorcio. Para ese punto, prácticamente me había convertido en un robot y solo funcionaba por el bien de mis hijas, pero me había cerrado completamente emocionalmente. No sentí nada incluso cuando descubrí que Angela estaba renunciando a sus derechos parentales porque había decidido que ya no quería estar con nosotros. Que quería estar con el tipo, llamémoslo Sean, con quien la vi el otro día. Era su amigo de la infancia y aunque se habían distanciado después de terminar la escuela secundaria, se habían reconectado cuando se mudó de regreso con sus padres y aparentemente se había enamorado de él. Sus padres también apoyaban esto, lo que probablemente es la razón por la que estaban bien con que ella se besara con él en su patio trasero a pesar de ser una mujer casada con 2 hijos. Al parecer, siempre habían querido que ella terminara con Sean y estaban felices de que Angela finalmente estuviera eligiéndose a sí misma y su propia felicidad, como si alguna vez hubiera sido capaz de hacer algo diferente a eso. El divorcio fue un proceso largo porque aunque me había engañado, todavía quería calificar para la manutención conyugal. Nos tomó un tiempo, pero mi abogado y yo luchamos duro y nos aseguramos de que no obtuviera nada en el divorcio porque todo era legítimamente mío, ya que yo había sido quien pagaba todo durante tanto tiempo mientras ella no hacía nada excepto ver televisión en casa. Han pasado 5 años desde que el divorcio finalmente se concretó y logramos nuestro objetivo de asegurarnos de que ella se fuera sin nada. Los meses en que estaba lidiando con el divorcio fueron algunos de los momentos más difíciles para mí, pero sabía que no podía romperme porque tenía que cuidar de mis hijas ya que no tenían a nadie más que a mí. Mis padres obviamente fueron muy útiles y me apoyaron y nunca podré agradecerles lo suficiente por estar ahí para mí todo el tiempo, mientras equilibro el trabajo y el cuidado de mis hijas. Han pasado 5 años desde entonces y aunque en ese entonces el divorcio parecía lo peor que podría pasarme, ahora estoy agradecido por ello. Porque no creo que hubiera estado en el lugar en el que estoy hoy si no hubiera sido por mi decisión de dejar a Angela. La vida realmente me ha tratado bien desde entonces y estoy en un lugar mucho, mucho mejor ahora en todos los aspectos. Desde entonces nos hemos mudado a una casa más grande porque ahora me pagan mejor y no tengo que gastar dinero en nadie más que en mí y mis hijas. Mis padres viven cerca y nos visitan de vez en cuando también. Tengo amigos que me quieren y mis hijas están tan felices como pueden estar. Eso es todo lo que un hombre necesita y estoy tan agradecido al universo de que todo esté yendo bien para mí ahora. O al menos lo estaba hasta que Angela apareció de nuevo hace unos días. Las niñas estaban en la escuela y yo estaba a punto de irme al trabajo cuando abrí la puerta, sonó el timbre y Angela estaba afuera, con un niño a su lado. El niño no podía tener más de 3 o 4 años y sabía que debía ser el hijo de Angela. Me sorprendió cuando la vi parada afuera de mi puerta y todavía estaba tratando de procesarlo cuando ella comenzó a llorar y dijo que estaba allí para disculparse y arreglar las cosas conmigo. Ella me dijo que finalmente estaba lista para ser una familia de nuevo y darle otra oportunidad a nuestro matrimonio. No podía creer que estuviera de vuelta aquí después de todos estos años y ahora quería darle otra oportunidad a nuestro matrimonio, como si fuera decisión suya tomar esa decisión. En una fracción de segundo, tomé una decisión y decidí cerrar la puerta y rechazarla porque no quería involucrarme en lo que fuera que esto era. Pero antes de eso, le dije que esta ya no era su familia. Dejé de ser su esposo el día que me engañó con Sean, el divorcio fue solo una obligación legal. Y ella misma había renunciado a la custodia de su hija, así que ahora no tenía derecho a referirse a nosotros como su familia.
Después de decir eso, cerré la puerta y le dije que se fuera porque no la quería cerca de mi propiedad. También podría haberla insultado porque estaba realmente enojado, pero me abstuve de hacerlo por el pequeño niño. Podía oírla llorar fuera de mi puerta durante un par de minutos después de que la rechacé, pero decidí ignorarlo y, una vez que me aseguré de que el camino estaba libre, me fui al trabajo. Traté muy duro de no pensar en ello porque eso debilitaría mi resolución y no podía permitirme que eso sucediera. Casi logré olvidar que Angela incluso había aparecido en mi casa. Pero tan pronto como regresé a casa del trabajo, recibí una llamada de mis padres exigiendo una explicación de por qué la había rechazado. Me dijeron que Angela los había contactado después de que la rechacé y le cerré la puerta en la cara y que ella había estado devastada. Mis padres dijeron que ellos habían sido quienes le habían dado mi nueva dirección y le dijeron que me visitara ya que estaba en proceso de divorciarse de Sean y finalmente tenía la oportunidad de arreglar las cosas conmigo. Me dijeron que Angela se había puesto en contacto con ellos hace aproximadamente un mes y que esto había estado en marcha durante bastante tiempo. Mis padres creían que ya era hora de que pensara en mis hijos porque mis hijas necesitaban una madre y no había mejor madre que Angela. Así que decidieron que ella merecía otra oportunidad y le dijeron dónde encontrarme y qué decirme. Me enojé mucho con ellos porque no era su lugar perdonarla y decidir darle otra oportunidad sin siquiera preguntarme si estaría de acuerdo con eso. Podría haber sido realmente malo si los niños hubieran estado en casa y fue muy imprudente de su parte hacer algo así. Así que les llamé la atención, pero se negaron a reconocer que habían cometido un error porque me habían ayudado durante mi divorcio cuidando a los niños. Y aún ahora, ocasionalmente, cuidaban a los niños y creían que si quería o no reconciliarme con Angela dependía de mí. Pero tenían el mismo derecho a decidir qué era lo mejor para los niños y no podía quitarles eso. Pensé que era ridículo que creyeran eso porque al final del día, eran mis hijas y no las suyas. Y aunque los respetaba y siempre les estaría agradecido por lo que hicieron por mí durante mi divorcio, no creo que fuera su lugar permitir que Angela volviera a entrar en mi vida. Tuvimos una pequeña pelea, pero me dijeron que yo era el que estaba fuera de lugar aquí y estaba siendo egoísta al no darle otra oportunidad a Angela. Me dijeron que habían hecho su debida diligencia y estaban seguros de que ella era una mujer diferente ahora y merecía ser parte de la vida de mis hijas, incluso cuando les recordé que ella había renunciado a sus derechos. Dijeron que era insultante que yo creyera que pondrían a mis hijas o a mí en peligro y me acusaron de arruinar sus vidas por ser demasiado arrogante para aceptar que necesitaban a su madre. Han pasado unos días y no creo que estuviera fuera de lugar o fuera egoísta porque he pensado mucho en esto. ¿Soy yo el malo por no darle a mi exesposa una segunda oportunidad de ser madre? Actualización 1. Ha pasado aproximadamente una semana desde que Angela apareció en mi puerta con su hijo y recientemente descubrí la verdad sobre su relación con mis padres. Honestamente, es tan perturbador que ni siquiera sé por dónde empezar y todavía estoy luchando por procesarlo yo mismo. Es asombroso como todos ellos me han traicionado sin pestañear. Aparentemente, no solo fueron ellos quienes le dieron mi nueva dirección, sino que habían estado en contacto con ella todo el tiempo. La había eliminado de mi vida después del divorcio, pero ellos no, porque creían que ella volvería en algún momento. No hablaban mucho, tal vez solo una vez al mes. Pero eso fue suficiente para que me sintiera traicionado. Sean había hecho que Angela renunciara a sus derechos después de que le entregaron los papeles de divorcio y le había dado un ultimátum: o abandonaba a su familia y hacía una nueva vida con él, o podía mantenerse en contacto con sus hijos y luchar por su custodia, pero eso significaría que tendría que dejarlo atrás. Había sido una decisión difícil para ella, según mis padres. Pero terminó yéndose con Sean para hacer una nueva familia con él, en lugar de quedarse con la familia que ya tenía. Mis padres dijeron que Angela se había puesto en contacto con ellos poco después de que presenté el divorcio para contarles sobre su situación y pedirles ayuda porque quería seguir en contacto con sus hijos en privado. Les había dicho que había sido acorralada por ambos y que de cualquier manera, no podría ver a sus hijos. Porque yo había estado luchando por la custodia total con derechos de visita supervisados, mientras que Sean le había ordenado que abandonara a sus hijos por completo. Incluso si luchaba por la custodia y se enfrentaba a Sean, las posibilidades de que obtuviera la custodia parcial eran escasas, dadas las circunstancias de nuestro divorcio y su historial de problemas para controlar su temperamento. Así que luchar por la custodia parecía una pérdida de tiempo y recursos.
Había una posibilidad muy real de que pudiera perder tanto a Sean como la custodia de nuestras hijas al final, si decidía luchar. Y ahí es donde entraron mis padres. Se reunieron con ellos en privado y prácticamente les suplicó que le permitieran mantenerse en contacto con sus hijas y que la ayudaran actuando como puente entre ellas. Sabía que una vez que renunciara a sus derechos, no tendría ningún derecho de visita, y mucho menos supervisión. Pero mis padres sí, y planearon explotar eso. Lo lograron con éxito y me engañaron durante años al actuar a mis espaldas para permitir que Angela se reuniera con nuestras hijas. Y lo hicieron porque la situación de Angela les tocó el corazón y se dieron cuenta de que no podían, en buena conciencia, mantener a una madre separada de sus hijos. Sin embargo, eso no hirió su conciencia ni un poco. Me dijeron que cada vez que dejaba a nuestros hijos en su casa, invitaban a Angela y le permitían pasar tiempo con ellas. Mis hijas nunca me dijeron que estaban viendo a su madre porque mis padres la sobornaban con juguetes y dulces para que guardaran silencio al respecto. Cada vez que les preguntaba qué habían hecho en casa de sus abuelos, mis hijas me decían que jugaban juegos con mis abuelos y su amiga. Siempre asumí que debían estar hablando de los amigos reales de mis padres a quienes ya conocía, pero aparentemente eso es lo que mis padres les habían dicho a mis hijas que se refirieran a su madre en caso de que les preguntara sobre su día. No podía creer que mis hijas también me hubieran estado mintiendo, pero las perdoné porque son solo niñas. Y también porque Angela y mis padres realmente las habían manipulado e intimidado para que guardaran silencio. Después de enterarme de la verdad por mis padres, cuando les pregunté a mis hijas si habían estado viendo a su madre a mis espaldas, comenzaron a llorar y me dijeron que no podían decírmelo porque serían castigadas por Dios si lo hacían. Así que Angela y mis padres debieron haberles inculcado que habría terribles consecuencias si me decían la verdad y por eso habían sido tan secretas y vagas todo el tiempo. También me sentí como un padre terrible por nunca preguntarles a mis hijas con qué amigos de mis padres estaban pasando tiempo porque fácilmente podría haber sido alguien más. Alguien más peligroso que Angela, y nunca me habría enterado. Pero voy a ponerle fin ahora ya que estoy obteniendo una orden de restricción contra todos ellos. Ya tengo pruebas escritas de esto, ya que mis padres me enviaron un correo electrónico para contarme la verdad, un par de días después de mi pelea con ellos. Habían creído que el correo electrónico me haría darme cuenta de lo desesperada que estaba Angela por seguir siendo madre de sus hijas, sin perder el supuesto amor de su vida. Y que eso de alguna manera me haría perdonar a todos los involucrados, pero todo lo que hizo fue hacerme dar cuenta de que todos aquí eran unos pequeños mentirosos desagradables y que ya no podía confiar en nadie. También es irónico como Angela renunció a sus derechos parentales y tuvo que recurrir a ver a nuestras hijas en secreto como si fuera un crimen. Todo porque Sean no quería que tuviera ningún contacto con su familia anterior. Y se suponía que él era su verdadero amor, pero ahora, incluso ellos se estaban divorciando, y todo resultó ser en vano. Incluso tuvieron un hijo juntos, pero según mis padres, Sean no quería nada que ver con ella ni con su hijo ahora porque había recibido una oferta de trabajo y se mudaría en un par de meses. Angela había comenzado a trabajar de nuevo recientemente y su hijo había comenzado el jardín de infantes aquí, así que no quería mudarse con él, razón por la cual habían estado peleando durante mucho tiempo. Finalmente todo llegó a un punto crítico hace 3 meses cuando Sean le dijo que había terminado, que aceptaría ese trabajo y se mudaría. No tenía interés en ser un hombre de familia ya que claramente significaba que tendría que sacrificar su propio futuro y felicidad solo para hacerla feliz y no estaba dispuesto a hacer eso. Todo esto tenía la intención de hacerme sentir lástima por Angela, pero el único propósito que sirvió fue hacerme sentir que finalmente se había hecho justicia. Ya he hablado con mi abogado y se ha presentado la petición para las órdenes de restricción. Mis hijas y yo también hemos tenido una discusión adecuada sobre todo esto y les he dicho que de ahora en adelante, nunca volverán a ver a sus abuelos ni a su madre. Y parecen estar de acuerdo con eso por ahora, pero aún iremos a terapia y trataremos de resolver las cosas. Porque estoy seguro de que esto va a ser difícil para ellas y probablemente lo ha sido bastante durante los últimos 5 años. Pero todo esto termina ahora. Actualización 2. Hola, chicos. Muchas gracias por toda la preocupación y el apoyo aquí. Estoy muy agradecido de que tanta gente haya estado enviando mensajes encantadores y bendiciones a mis hijas. Mis padres y Angela han sido notificados con órdenes de restricción y deben presentarse en la corte en unos días.
No sé cómo se sienten al respecto porque los he bloqueado en todas las plataformas posibles y también les he dicho a mis amigos que no hablen con ellos en caso de que los contacten. También he aumentado la seguridad alrededor de mi casa y he estado trabajando desde casa durante un par de días. Hablé con las autoridades de la escuela de mis hijas y les conté sobre la situación también. Inicialmente, no tenía la intención de dejarlas ir a la escuela durante unos días, pero no quería que su educación sufriera por culpa de Angela y mis padres. Así que ahora los maestros deben vigilarlas y no permitir que nadie aparte de mí las recoja después de la escuela. Estoy haciendo todo lo que está en mi poder para asegurarme de que no puedan llegar a nosotros porque estoy seguro de que lo intentarán. Hasta ahora ha ido bien y espero que después de obtener esa orden de restricción, continúen manteniéndose alejados. Actualización 3. Hola, esta va a ser una actualización muy breve, pero obtuvimos esa orden de restricción y durante los próximos 5 años, esos 3 maniáticos tendrán que mantener su distancia de mí y de mis hijas, a menos que quieran enfrentar terribles consecuencias, obviamente. Todavía mantengo todas las medidas de seguridad que tomé por un tiempo porque la última vez que los vi, se veían realmente enojados y no quiero arriesgar nada. Mis hijas y yo estamos asistiendo a sesiones regulares de consejería familiar y creo que vamos a hacer mucho progreso en los próximos meses. Ya hemos hecho un progreso considerable. Honestamente, lo único que quiero ahora es que mis hijas sean felices y eso es todo. Así que por favor sigan enviándonos sus mejores deseos, los necesitamos.